Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy con el tema Población Indígena y Afrodescendiente, la cual tiene como objetivo abordar el tema de la población afrodescendiente e indígena desde la perspectiva sociodemográfica. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy, la actuaria María Felipa Hernández López, subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales, y al maestro Elder Lara Castañeda, jefe de Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bien, saludo a todas las personas que consideraron conveniente entrar a este diálogo virtual sobre población indígena y afrodescendiente. Nuestras dos personas invitadas en calidad de expositores son, como ya se dijo, la actuaria María Felipa Hernández López, que es subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales en CONAPO, y el maestro Elder Lara Castañeda, que es jefe del Departamento de Estudios Indígenas y Grupos Vulnerables de CONAPO. Lo vuelvo a mencionar porque se trata de dos personas altamente capacitadas para hablar en torno a esta materia. Esta es la sexta sesión que toca este tipo de temas. Le da mucho gusto a INAFED ser el eje en la Secretaría de Gobernación que vincula a otros, tanto a la Secretaría como a otro organismo adscrito a la misma Secretaría, que es el Consejo Nacional de Población. Yo pido a las dos personas expositoras que por favor transmitan un saludo a la secretaria general de CONAPO, la maestra Gabriela Rodríguez, por la confianza que nos tiene y el apoyo que nos brinda. La materia es muy importante por varias razones, más que obvias. México es un país pluriétnico, tenemos un porcentaje muy importante de población indígena y también en varias partes de nuestro país, población afrodescendiente. Y el tema es que, como lo sabemos, durante muchísimos años, la colonia y después, y aún en nuestra época, llega a haber actitudes de discriminación para la población que tiene estas características, ser de origen indígena o ser afrodescendiente. Yo hago sinceros votos porque la conferencia
deje sembrado en el ánimo de todas nuestros escuchas el ánimo, la voluntad de luchar día con día para que algún día no sea necesario organizar estas conferencias. Si todavía nos tenemos que ocupar de estos temas y considerar que la gente por su origen, por su lengua materna, por el color de su piel o por su cultura, deba considerarse vulnerable, es que algo anda mal en el resto de la sociedad. Habremos tenido un éxito total el día que sea absurdo, salvo por razones históricas, de análisis histórico, tener que seguir sembrando en las conciencias un ánimo o una voluntad de igualdad, de trato no discriminatorio y de no poner a nadie un estigma que lo vuelva vulnerable a la sociedad por cualquiera de las características que he mencionado. Ahora bien, como sí existe en nuestra sociedad todavía esa especie de enjutas, de residuos discriminatorios, no nos podemos permitir no hablar del tema. Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo, pero si tenemos éxito, como dije hace un momento, llegará el feliz día en que esto sea un tema del pasado. Haciendo votos por eso, agradezco a todos la atención que me han brindado. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la actuaria María Felipe Hernández López para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, actuaria. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. A nombre de la maestra Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaría General del CONAPO, muchas gracias por los saludos. Se los haremos llegar con mucho gusto. Y bueno, ahora voy a compartir la presentación. Sí, ¿ya ven la presentación? ¿Se visualiza la presentación? La vemos perfecto, adelante. Pues buenas tardes, como les dije, yo les voy a hablar sobre la población afrodescendiente en México, sobre sus características sociodemográficas. Y bueno, antes que nada quiero decirles que toda esta información la van a poder consultar en la infografía que ya se encuentra publicada en la página de CONAPO y que fue elaborada en la Dirección de Estudios Sociodemográficos. El link y el icono, digamos, donde la van a poder identificar, viene más adelante, al final de la presentación. Ahí ya incluimos esa información. Bueno, como bien lo mencionaba nuestro coordinador del INAFED, pues México es un país con gran riqueza cultural, étnica y conformado por distintos grupos poblacionales, entre los que se encuentra la población afromexicana. ¿Cómo hemos identificado a esta población? Pues como aquellos que descienden de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, en épocas posteriores, en la actualidad, y que además se autorreconocen como afrodescendientes por su cultura, costumbres y tradiciones. Bueno, pues la inclusión del enfoque étnico y de fenotipo en las fuentes de datos demográficos y sociales, como son los censos de población, las encuestas y los registros administrativos, contribuyen a visibilizar a las personas afrodescendientes y facilitarles el ejercicio de sus derechos y libertades,
atendiendo así a demandas tendientes a una ampliación de la ciudadanía para buscar que esta población tenga una mayor participación social en el desarrollo del país basada en la diferencia y en el pluralismo cultural. Para ampliar esta titularidad de derechos a esta población afrodescendiente, se requiere de disponer de información que sea relevante, confiable y oportuna, y esta debe ser vista como una herramienta técnica y política. Pero estoy teniendo problemas de avance. Ya. Que nos permiten identificar a esta población es la encuesta intercensal 2015, que por primera vez ahí se incluye la pregunta que nos dice, con la cual se preguntó de esta forma. De acuerdo a su cultura, historia y tradiciones, ¿se considera negra, es decir, afromexicana o afrodescendiente? Aquí en esta pregunta lo que nos llamó la atención o que llama la atención es que se quedan las respuestas abiertas, donde nos dice sí, sí en parte, no, no sabe. Entonces aquí nos da un poco más de incertidumbre al momento de recodificar la información y identificar específicamente cuál era la población afrodescendiente. Para 2018 se incluye la pregunta en la encuesta nacional de la dinámica demográfica y se hace un cambio en la pregunta. Ahora se realizó de esta forma. Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, se considera negra o afromexicana, y aquí ya se empieza a cerrar las respuestas. Se dice sí, no o no sabe. Desafortunadamente en esta fuente de información, dado que esta pregunta estuvo muy cercana a la identificación de la autoadscripción indígena, nos comenta, bueno, revisamos la información porque aquí se tenía que el 7% de la población era afrodescendiente, cosa que contradecía con el 2% que veremos más adelante, que nos dice el censo de población. La explicación que nos dijo INEGI es que pudo estar viciada al momento de preguntarse en campo y seguían registrando a población indígena. Anteriormente, en el Censo de Población y Vivienda 2020, se incluye otra vez la pregunta, pero si nos damos cuenta, la respuesta ya es más cerrada. Aquí se sigue preguntando de la misma forma que se hizo en 2018, pero las respuestas ya son un sí y un no. Entonces ya tenemos como una mayor certeza de quiénes sí nos están diciendo que se considera población afrodescendiente. El Consejo Nacional de Población trabaja con diferentes grupos interinstitucionales. Aquí lo que nosotros hemos impulsado es que cada vez que vemos que un trabajo que se va a realizar, un proyecto, si va a contar con un registro administrativo, se solicita que se incluya la identificación de la población afrodescendiente. En este caso, se trabajó en el certificado de discapacidad con la Secretaría de Salud y se solicitó la inclusión de esa identificación. Ahora sí, entrando en materia, vemos que aquí en 2020 en la República Mexicana habitaban 128 millones de personas, de las cuales, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2% se consideraba afrodescendiente. Y esto debido a que tenía relación con sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Las entidades con mayor porcentaje de población afrodescendiente son Guerrero con 8.9%, le sigue Oaxaca con 5%, Campeche con 3.3%, Yucatán con 3.5%. Pero aquí también lo que queremos destacar es que en la parte norte, aunque la proporción es menor, corre de 1.4 a 2.9%, también se empieza a visibilizar mayor presencia de población afrodescendiente. En cuanto a la de la población afrodescendiente, aquí podemos ver
que tiende a ser más envejecida, es decir, cuenta con menor porcentaje o proporción de personas de 0 a 14 años. Aquí vemos que en la población afrodescendiente el porcentaje es de 20.7, mientras que en la población no afrodescendiente este es de 25.5%. La población afrodescendiente tiene mayor proporción de personas en edad laboral, de 15 a 64 años, que es de 71.1%, mientras que en la población no afrodescendiente es de 66.2%. En cuanto a la población de 65 años y más, coincide que el mismo porcentaje tanto en afrodescendientes como en no afrodescendientes con 8.3%. Pero la disminución en la población de 0 a 14 años nos vislumbra que este porcentaje de 65 años y más va a crecer más pronto que el porcentaje que nos presentan los no afrodescendientes. Por tal motivo decimos que nuestra población afrodescendiente en su estructura tenderá a ser más envejecida. Otra de las características de la población afrodescendiente es la condición de habla de lengua indígena. Como lo hemos visto en el primer mapa, en la región del sur-sureste del país, donde es predominantemente indígena. Sin embargo, bueno, aquí podemos observar que del total de afrodescendientes, población afrodescendientes, 8.2% habla lengua indígena. Y este porcentaje es mayor al porcentaje de no afrodescendientes, donde el 6.3% habla también lengua indígena. En este gráfico estamos los tipos de lengua que están hablando la población afrodescendiente. En su mayoría, el 26.8% habla náhuatl, el 15.1% maya, el 9.9% mixteco, el 8.3% zapoteco y todavía un porcentaje no tan bajo, pues sí es bajo, pero digamos, el zapaneco, pero digamos que todavía hay una diversidad de lenguas que están hablando en un porcentaje ya muy bajo, pero que sí está presente y que domina la población afrodescendiente. En cuanto al acceso a servicios de salud, obtuvimos que el 78.9% de la población afrodescendiente se encuentra afiliada a alguna institución de salud. Este porcentaje fue mayor al que presenta la población no afrodescendiente, que es de 77.4%. Aquí cabe destacar que la mayoría tanto de la población afrodescendiente como no afrodescendiente se está inscrito a seguros que proporciona el gobierno de manera directa, donde solo tienen acceso al servicio, pues a la atención a la salud, sobre todo. O sea, no hay otra prestación más que atención a la salud. En cambio, aquí también quiero resaltar que hay casi un 10% de la población afrodescendiente que ya está accesando a un trabajo formal o alguien de sus familiares ya tiene trabajos formales que les está proporcionando ya, bueno, que también va a tener acceso este trabajador a una derechohabiencia, donde no solo va a ser el acceso a salud, sino también a otras prestaciones. En cuanto al nivel de escolaridad de la población de 15 años y más, de afrodescendientes y no afrodescendientes, identificamos los porcentajes en ambos grupos, aunque en bajos niveles de escolaridad son ligeramente mejores para la población no afrodescendiente. Aquí vemos, por ejemplo, sin escolaridad es 2.7% de población no afrodescendiente que se queda con ese nivel, mientras que no afrodescendiente es de 2.4%. También con primaria incompleta vemos que es mayor el porcentaje en afrodescendientes, con 5.3%, contra 4.5%. También lo mismo ocurre con primaria completa, que es de 11% contra 10.6%. Sin embargo, vemos que ya hay una diferencia a la baja, digamos,
de secundaria completa, donde la población afrodescendiente, el 29.2% se queda con primaria completa, mientras que no afrodescendientes, el 31.4% se queda con ese nivel. Y vemos que en niveles ya más altos, el porcentaje es menor en población afrodescendiente. Por ejemplo, media superior, solo el 27.8% contra 28.1%, aunque la diferencia es mínima, pero los afrodescendientes tienen un mayor nivel de escolaridad que es superior o más, con 24%. Es decir, 1 de cada 4 personas afrodescendientes ya cuenta con un nivel superior o más. En cuanto a que esta gráfica nos muestra cuál es el patrón, y en este caso el patrón de fecundidad se mantiene en temprano, ya que la mayor parte de los nacimientos ocurre entre mujeres de 20 a 24 años, y este patrón se presenta tanto para afrodescendientes como no afrodescendientes. En cuanto a la fecundidad adolescente en 2020, nos muestra que la tasa es menor en afrodescendientes, de 40.9 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, contra 43 nacimientos por cada 1,000 adolescentes no afrodescendientes. Aquí también les quiero enfatizar o señalar que es importante que se sepa que el censo no es la fuente para realizar estimaciones de fecundidad. Esto porque el que nos proporciona la información al momento de encuestar va a ser otra persona, es una tercera persona. No va a ser la mujer la que nos diga cuántos hijos tuvieron, en qué fecha lo tuvieron, no. Va a llegar el encuestador y a la persona que encuentre le va a preguntar información sobre cada uno de los miembros del hogar, por lo cual esta información puede estar subestimada o sobreestimada. Y entonces para fecundidad, pues solo nos va a dar como el nivel mínimo en el que encontramos este fenómeno demográfico. Y bueno, actualmente la Secretaría General del CONAPO coordina la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente y que esta inició en 2015. Entonces, en este gráfico lo que queremos ver, queremos conocer, ¿ha bajado la fecundidad en estos grupos? No, ¿qué ha pasado? Y aquí lo que vemos, por ejemplo, es que en afrodescendientes, tanto de 2015 a 2020, descendió en casi todos los grupos de edad. También ocurrió lo mismo en afrodescendientes, pero las tasas específicas de fecundidad en afrodescendientes estaban en un nivel más alto en 2015 que lo que se presentaba en no afrodescendientes. Y que además el descenso que sucedió entre 2015 y 2020 fue mayor respecto a lo que se estaba presentando en no afrodescendientes en 2020. Por ejemplo, aquí tenemos que entre las adolescentes la tasa específica de fecundidad en 2015 era de 67.6 nacimientos por cada 1,000 adolescentes y esta bajó a 40.9 nacimientos por cada 1,000 adolescentes en 2020. Mientras que en no afrodescendientes la tasa inició en 2015 con 62.5 nacimientos por cada 1,000 adolescentes y esta baja a 43, quedando incluso un poco más arriba de lo que presentan las adolescentes afrodescendientes. Ahora, respecto a ocupación y empleo, tenemos que en 2020 el porcentaje de población de 15 años y más que buscaron trabajo, que trabajaron o buscaron trabajo, el porcentaje fue mayor respecto a la población no afrodescendiente. Aquí vemos que en afrodescendientes el porcentaje fue de 58.8%, mientras que en no afrodescendientes este porcentaje fue de 54.1%. Ahora, de acuerdo a la posición en el trabajo,
Aquí vemos que la mayoría, en general, todos trabajan como empleados o obreros. Un menor porcentaje en afrodescendientes, 60.2%, contra 62.5%, pero este porcentaje es un poco mayor en trabajadores por cuenta propia, que es de 22.2%, contra 21.3%. También que como patrón o empleador, el porcentaje es mayor respecto a los no afrodescendientes, es de 3.9 contra 3.1. Pero también aquí identificamos que el porcentaje de trabajadores sin pago, que también ya es un poco bajo, afortunadamente, pero todavía es un 4%, y este es mayor a lo que presentan los no afrodescendientes, que es de 3.5%. Actuaria, perdón que la interrumpa. Estamos presentando un poco como de intermitencia en su audio. Ajá. No sabemos si es a causa del internet o si tiene conectado algún otro dispositivo. No. De hecho, no he recibido ningún mensaje hasta ahorita. Sí, no, a Tal veces le vez fue el escuchamos bien internet. ¿Ya me un escuchan poco. mejor? Sí, ya le escuchamos bien. Regreso Adelante. a la anterior. Una disculpa por la interrupción. ¿Continúo? Adelante. Bueno, en cuanto a otros ingresos, en esta gráfica se muestra poca diferencia entre los porcentajes de viviendas, donde algunos de sus integrantes perciben un ingreso por jubilación o pensión. Aquí vemos que es muy similar el porcentaje, 12.3, aunque es menor, a contra 13.1%. Y por apoyos gubernamentales, donde ya los porcentajes son muy similares en algo y tiende a ser un poco más alto en la población afrodescendiente, que es de 25.2% contra 25.1%. La diferencia es casi nula. Y bueno, esto también nos da como una mayor referencia de que también la población afrodescendiente, a partir de, esperemos que a partir de su identificación en 2015, ya se ha ido incluyendo y que ya vemos también puede accesar a este tipo de programas gubernamentales. También, en el censo, algunos de los integrantes de la vivienda ya puede ser de personas que viven dentro del país, pero que residen en otra vivienda o que vive fuera del país. Aquí en este caso vemos que los porcentajes son más altos en el caso de afrodescendientes. Pues esto nos indica que hay mayor movilidad de esta población y que finalmente siguen vinculados, siguen con estas redes sociales de apoyo. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tenemos? Pues aún la representatividad para efectuar un patrón sociodemográfico se encuentra limitada. Para ello, entonces, se requiere la identificación de la población afrodescendiente en registros administrativos y en otras encuestas más especializadas, o sea, en temas muy específicos y que nos puedan dar mayor información. Actualmente se está levantando la encuesta nacional de la dinámica demográfica y se incluyó esta pregunta. Esperemos, se incluye nuevamente esta pregunta y pues esperemos que en esta ocasión sí podamos obtener información sobre fecundidad, digamos de una manera más medida con una encuesta con información mucho más especializada y sobre salud sexual y reproductiva. Todavía se requiere hacer un ajuste a la pregunta que se realiza a la población para hacer una mejor captación de esta. Y bueno, para ello también es necesario sensibilizar a la población para que la declaración de la población afromexicana o afrodescendiente no se vea estigmatizada. Y bueno, en esta diapositiva les presento la infografía. Aquí está el link donde pueden accesar a ella. Y finalmente, esa sería mi participación. Muchas gracias y aquí les dejo mis datos.
Agradecemos mucho esta exposición tan interesante por parte de la actuaria María Felipa Hernández y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro Elder Lara Castañeda para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestro Elder. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Voy a compartir mi pantalla. Me parece que ya se puede ver correctamente. Así es, maestro, adelante. Bien, igualmente para evitar fallas en la conexión y para disminuir la carga, voy a apagar un momento mi cámara en lo que se presenta. Bueno, pues para empezar me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio para platicarles sobre el trabajo que en la SG CONAPO y en especial la Dirección de Estudios Sociodemográficos hemos desarrollado sobre el estado de la población indígena en el país. Como ya bien mencionaba el coordinador Ignacio, es importante este tema en particular, ya que pues, históricamente la condición étnico-racial de las personas ha incidido en un desigual acceso y ejercicio de sus derechos, y esto pues ha generado importantes brechas en los beneficios del desarrollo. Muchas de estas brechas, de hecho, a continuación pues se van a ver reflejadas en los distintos indicadores que hemos podido calcular y pues es muy importante, ¿no? Enfatizar que estas desigualdades permanecen hasta la actualidad y es de suma importancia identificar y atender los rezagos que grupos como la población indígena y afrodescendiente enfrentan al día de hoy. Entonces, bueno, para comenzar, les platicaré en primer lugar un poco sobre el tamaño, estructura, distribución espacial, fecundidad e inmigración de la población indígena y posteriormente mencionaré algunas de las características más de corte social y sociodemográfico de esta población. La primera pregunta que debemos atender para abordar este tema consiste desde luego en analizar quién es la población indígena en México, ¿no? Y comenzaría diciendo que no existe un consenso universal sobre el criterio más apropiado para captar e identificar a la población en las fuentes sociodemográficas que usamos tradicionalmente, como son los censos, las encuestas, las estadísticas vitales, es decir, los registros de nacimiento y de defunción, ¿no? El criterio, bueno, existen distintos criterios, ¿no? Entre ellos el criterio lingüístico, el de autoadscripción y el de hogares indígenas. Les platicaré brevemente en qué consiste cada uno de estos tres y por qué el que nosotros utilizaremos a continuación para estudiar a esta población es el de los hogares indígenas. En primer lugar, tenemos el criterio lingüístico, que es el que más se ha utilizado en México históricamente, ya que este parte de identificar a la población que reconoce hablar alguna lengua indígena. Y esta pregunta de si las personas hablan en una lengua indígena se ha venido recolectando en los censos de México desde el año de 1895, por lo que podemos contar con información acerca de este grupo desde hace más de 100 años, ¿no? Según este criterio, en 2020, en el último censo, 6.1% de la población de 3 años y más, equivalentes a 7.4 millones de personas, hablan alguna lengua indígena. ¿Cuál es la limitante de este criterio? Pues que, bueno, hay muchas personas que probablemente ya no hablan o nunca han hablado una lengua indígena, pero que se identifican como personas indígenas, ¿no? Para atender, pues, esta deficiencia de este criterio, es que existe el otro criterio que es el de autoadscripción. La autoadscripción consiste en la identificación como miembros de un pueblo indígena por tener algún vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de cualquier otro tipo que consideren las personas. Para captar a este grupo de la población en el censo, a partir del año 2000 se ha preguntado si, de acuerdo con la cultura de cada uno de los integrantes del hogar, estos se identifican como indígenas, ¿no? Y de acuerdo con este criterio, el 19.4% de la población en México en 2020, equivalente a 23.2 millones de personas, se autoascribían o se autoidentificaban, por así decirlo, como indígenas, ¿no? Em,
¿Cuál es una de las controversias de este criterio? Pues que, bueno, cuando uno analiza las causas por las cuales una persona se puede identificar como indígena, pues tenemos que puede ser por distintos motivos, ¿no? Por hablar una lengua indígena, por tener algún vínculo cultural, porque la persona sí lo considera, ¿no? Y entonces nos encontramos con cifras como esta, como el hecho de que una cuarta parte de esta población, según la Encuesta Nacional de Discriminación en 2022, decía que se reconocía como indígena por el solo hecho de ser mexicana o mexicano. Entonces, esto pues nuevamente, ¿no? Genera cierta discusión acerca de cómo identificar efectivamente a la población indígena, ¿no? Entonces, ante estas diferencias en los criterios, existe un tercer criterio que es el de los hogares indígenas, en los cuales se identifica o se contabiliza la población que habla alguna lengua indígena, pero también a las personas que pertenecen a un hogar en el cual la jefa o el jefe, el cónyuge o alguno de los ascendientes, es decir, los suegros, los abuelos, los tatarabuelos, hablan una lengua indígena, ¿no? Y la razón de identificar a todas estas personas o de clasificarlas como personas en hogares indígenas parte del supuesto de que, bueno, puede haber muchos miembros que a lo mejor ya no hablan una lengua indígena, como vamos a ver más adelante, pero que pueden compartir normas, valores y costumbres comunitarias del padre, del padre o madre, de la jefa o jefe de hogar o de los abuelos. Entonces, a partir de este criterio de los hogares indígenas, se puede estimar que 10% de la población en México, equivalentes a cerca de 12.5 millones de personas, pertenecen o habitan en algún hogar indígena, ¿no? Y este es el criterio que nosotros decidimos utilizar para las siguientes mediciones que presentaremos. Entonces, es importante tener presente este número, ¿no? Que es el 10% de la población y que son 12.5 millones en 2020, según el censo. Comenzando por platicar las tres principales características de la población indígena, que son el tamaño, la estructura y distribución espacial. Pues bueno, ¿cómo están distribuidos estos 12.5 millones de personas en hogares indígenas? Lo primero que tenemos que decir al respecto es que se trata del grupo de la población más joven cuando se le compara, por ejemplo, con la población que habla alguna lengua indígena o bien con la población que no habla ninguna lengua indígena y que tampoco pertenece a un hogar indígena, ¿no? El 29.8% de esta población tiene entre 0 a 14 años y la mitad de esta tenía menos de 26 años, ¿no? En contraste, la población que habla una lengua indígena, ojo, no la población que vive en hogares indígenas, sino la población que solamente habla una lengua indígena, era la más envejecida, ya que el 16.9% de este grupo tenía 60 años y más, y la mitad tenía menos o más de 34 años, ¿no? Esto lo podemos ver ilustrado mejor en esta gráfica, donde del lado izquierdo tenemos a toda la población masculina y del lado derecho la población femenina, ¿no? Y cada una de las barras o de las líneas representa cómo está distribuido este grupo según el grupo de edad, ¿no? Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en las barras sólidas amarillas y las barras sólidas rosas, vemos que esta es la proporción de población que pertenece a hogares indígenas, ¿no? Y lo que podemos notar es que las barras sobresalen más, ocupan una mayor proporción, porque eso es precisamente el grupo de la población más joven, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si seguimos la línea continua, que es la población hablante de una lengua indígena, vemos que es el grupo de la población que sobresale más. Es decir, porque es aquella en donde hay una mayor proporción de población adulta mayor, es decir, de 60 años y más, ¿no? Y ya solamente como para contrastar un poco, por ejemplo, con la población que no habla una lengua indígena y que tampoco pertenece a un hogar indígena, si nos centramos en las barras que solo tienen el contorno y que no están coloreadas, pues vemos que estas se encuentran en una etapa intermedia, ¿no? Donde por un lado ya no hay tantos niños, pero pues también está envejeciendo progresivamente, ¿no? Entonces, uno de los rasgos que más se destaca aquí es esta diferencia, ¿no? Y por eso es muy importante atender esta discusión de cuál es el criterio que vamos a usar para identificar a la población indígena, porque aquí vemos que, por ejemplo, utilizando dos criterios diferentes para localizar a esta población indígena,
es que nos encontramos con una estructura completamente diferente, ¿no? Por un lado, la población en hogares indígenas, que es la población más joven, donde hay más niños, donde hay más jóvenes, y la población que habla una lengua indígena, que es la población más envejecida de estos tres grupos, ¿no? Y bueno, una de las hipótesis que podemos sugerir de por qué se da esta diferencia tiene que ver porque precisamente se está reduciendo la transmisión intergeneracional de la lengua, es decir, que muchas de estas personas, de las personas más jóvenes, las niñas, niños jóvenes, ya no están aprendiendo la lengua indígena, pero muy probablemente habitan en hogares donde alguno de los miembros ascendentes habla una lengua indígena. Ahora bien, ¿cómo están distribuidos en el territorio? En este mapa lo que ilustramos es qué proporción de la población en cada una de estas entidades pertenece a hogares indígenas, ¿no? Los colores que más resaltan pues son aquí el morado, ¿no? Los estados de Yucatán, de Chiapas y Oaxaca, donde se encuentran las mayores proporciones de población en hogares indígenas. En Yucatán, por ejemplo, el 44% de la población podríamos decir que habita en un hogar indígena, en Oaxaca es el 43.9% y en Chiapas el 35.5%. En contraste, entidades como Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Querétaro, que están coloreadas en amarillo aquí en el mapa, bueno, pues aquí en estas entidades el 2.5% o menos de la población habita en hogares indígenas. Si analizamos el conjunto de la población en hogares indígenas, pues tenemos que una de cada tres personas en hogares indígenas del país habita en Chiapas o en Oaxaca, ¿no? Y más de la mitad habita en alguna de las entidades de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Puebla o Veracruz, ya que en esta se concentra el 56.2% de la población. Si analizamos esta misma distribución a una menor escala, es decir, a nivel municipal, pues aquí lo que identificamos es cómo está distribuida entre los municipios, ¿no? Nuevamente, en los municipios en morado son aquellos donde hay un mayor porcentaje de población en hogares indígenas, específicamente donde hay 70% y más, y los municipios en un tono fuchsia o rosa es donde encontramos que entre el 40 y el 69% de la población es de hogares indígenas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que entidades en las que originalmente no hay una elevada proporción de población en hogares indígenas, sí tienen algunos municipios, no muy específicos, donde hay una alta concentración de población en hogares indígenas, ¿no? También, igualmente importante es prestar atención a estos municipios que están en color anaranjado, donde si bien hay una proporción menor del 40%, hay un elevado número en términos absolutos de población en hogares indígenas, ¿no? Todos los municipios que están en anaranjado son aquellos donde hay más de 5,000 personas en hogares indígenas. Y, por ejemplo, vemos que muchas de las grandes ciudades del país y de las capitales de los estados, pues aparecen ilustradas precisamente en color naranja, porque a pesar de que la población indígena no, en términos proporcionales, no es tan elevada, sí hay un alto número, no hay más de 5,000 personas. Y es por eso que, por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey, de Guadalajara, y varios municipios de la zona metropolitana del Valle de México van a estar en color anaranjado porque hay un elevado número de personas en hogares indígenas, ¿no? Y bueno, como dato relevante, los municipios donde hay un mayor número absoluto de personas en hogares indígenas son Ocosingo, Chiapas, donde hay más de 217,000 personas, casi el 100% de los habitantes de este municipio pertenece a un hogar indígena. Mérida, Yucatán, donde hay más de 200,000 personas en hogares indígenas, a pesar de que solo el 21% de la población de ese municipio es de hogares indígenas. Y Benito Juárez, Quintana Roo, donde nuevamente, a pesar de que solamente una quinta parte de la población en términos proporcionales es de hogares indígenas, pues hay más de 900,000, hay más de 183,000 personas de hogares indígenas, ¿no? Entonces es igual, es un número bastante considerable de personas, ¿no? La otra variable que es importante analizar de por qué por qué se da este número de habitantes de población indígena, pues es el de la fecundidad, ¿no? Y aquí nuevamente vemos un contraste muy importante entre los tres grupos de la población, ¿no?
Nuevamente, a partir de un criterio diferente para identificar a la población indígena, pues notamos diferencias destacadas. Por ejemplo, las mujeres hablantes de una lengua indígena tienen en promedio 2,85 hijas o hijos a lo largo de toda su vida en 2020, ¿no? Si analizamos a las mujeres en hogares indígenas, el número promedio de hijas e hijos disminuye un poco, aunque sigue siendo elevado, ¿no? En promedio, las mujeres en hogares indígenas tienen 2,51 hijas o hijos, mientras que las mujeres que no vivían en hogares indígenas y que no hablaban una lengua indígena tienen solo 1,82 hijas o hijos, ¿no? Y bueno, esto lo podemos asociar más adelante con otros indicadores que tienen que ver, como lo son pues la educación, el trabajo y el entorno, ¿no? Más adelante vamos a presentar algunas de estas características. También otro rasgo muy importante es que si analizamos la fecundidad de todos los grupos de edad y de todos los grupos de la población, vemos que la mayor fecundidad se da entre las mujeres hablantes de lengua indígena de 20 a 24 años, donde en 2020 ocurrían en promedio 155,6 hijas o hijos por cada 1,000 mujeres en este grupo de edad. Otro aspecto importante que debemos entender para analizar por qué está distribuida la población de esta manera y por qué son esas cifras, ¿no? Por qué este grupo tiene ese tamaño, es el de la migración, ¿no? Y algo que podemos notar aquí es que la población en hogares indígenas, podríamos decir que tiene una menor migración de nacimiento con respecto a la población que no pertenece a hogares indígenas. En los triángulos morados podemos ver que el 13,7% de la población en hogares indígenas en 2020 vivía en una entidad diferente a la de nacimiento, es decir, en algún momento de su vida había tenido que migrar de una entidad a otra. Este porcentaje, pues si vemos, es menor al de la población no indígena, ¿no? Es decir, podríamos decir que este grupo de la población se mueve menos que la población no indígena, ¿no? Esto es a nivel entidad. Probablemente si lo analizáramos a nivel municipal, sería otro escenario, pero al menos si analizamos la migración entre entidades, vemos que se desplazan menos. Y en lo que se refiere a la población, a la migración reciente, es decir, la que se da en este caso entre 2015 y 2020, pues vemos que no hay diferencias notables entre la población indígena y la población no indígena, ya que en promedio 3,8% de la población de hogares indígenas cambió de entidad de residencia entre 2015 y 2020. Ahora bien, ya entrando más a detalle con algunas características sociodemográficas de esta población, pues comenzaremos hablando de las lenguas indígenas. En México existen 11 familias lingüísticas indoamericanas, las cuales a su vez se dividen en 68 agrupaciones lingüísticas y de estas 68 agrupaciones se desprenden 364 variantes lingüísticas. A partir de la información del censo, lo único que podemos identificar es a qué agrupación lingüística de estas 68 pertenecen las personas que hablan alguna lengua indígena. Y bueno, identificamos que el 22,3% de la población en hogares indígenas habla náhuatl, habla alguna variante de la agrupación lingüística del náhuatl, el 10,6% habla maya, el 7,4% tzetzal y 7,4% igualmente habla tzotzil. Otro aspecto especialmente relevante porque está muy asociado con los rezagos sociales que enfrenta la población en general tiene que ver con la discapacidad y es por eso que lo mencionamos inicialmente. Para identificar la condición de discapacidad o de condición mental o de limitación, en el censo lo que se pregunta es el grado de dificultad que enfrentan las personas para ver, para oír, para caminar, subir, bajar, para recordar o concentrarse, para llevar a cabo alguna de las actividades de la vida diaria como son el bañarse, el vestirse, comer, hablar o comunicarse. Entonces, se clasifica que una persona tiene una discapacidad si en el cuestionario responde que no podía o tenía mucha dificultad. Una disculpa, apagué intencionalmente el micrófono porque
había mucho ruido. Pero las personas con discapacidad pues tienen mucha dificultad o no podían realizar alguna de estas actividades. Entre las condiciones mentales que se consideran, pues está el autismo, el síndrome de Down, la esquizofrenia, entre otras. Y si las personas tenían poca dificultad para llevar a cabo alguna de estas actividades, se considera que son personas con limitación. Entonces, a partir de este criterio, el 5.8% de la población en hogares indígenas tenía alguna discapacidad o condición mental. Aquí está representado por los triángulos en color morado, mientras que el 10.8% de la población en hogares indígenas tenía alguna limitación. En el caso de la población en hogares indígenas, pues podemos ver que sí existe una ligera mayor proporción, lo cual, pues, bueno, solo podemos sugerir algunas hipótesis, ¿verdad? Porque necesitaremos estudiar esto con mayor precisión, pero puede deberse a que hay una mayor proporción de población envejecida en este grupo de la población, o bien a que tiene un peor estado de salud, o bien las barreras económicas impiden que a lo mejor muchas de estas actividades que pudieran llegar a realizar, pues se han visto deterioradas precisamente por la falta de acceso y atención a la salud, ¿no? Lo cual nos lleva entonces a estudiar la afiliación a servicios de salud, ¿no? En 2020, una de cada 4 personas, cerca del 22.7% de la población en hogares indígenas, no estaba afiliada a ningún servicio de salud, mientras que de aquellas que sí lo estaban afiliadas, el 72.4% estaban afiliadas al Seguro Popular, al IMSS Prospera o al IMSS Bienestar. Y aquí pues es muy importante resaltar el hecho de que si bien estas instituciones proveen servicios de salud, no otorgan ninguna otra de las prestaciones de la protección social, como lo son pues una jubilación, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la población en hogares indígenas, donde el 60.1% de esta franja en color amarillo tiene acceso a este tipo de servicios de salud, como lo son los otorgados por el IMSS, el ISSSTE o el ISSSTE estatal, los cuales pues sí proveen una protección social mucho más amplia, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí podemos ver estos contrastes de los accesos a la protección social que enfrenta la población en hogares indígenas, ¿no? La educación es otro de los indicadores, otra de las dimensiones en las que encontramos distintos indicadores donde se refleja mucho este rezago que enfrenta la población en hogares indígenas, ¿no? 2 de cada 10 mujeres en 2020 y 1 de cada 10 hombres de 15 años y más no sabían leer ni escribir, mientras que 1 de cada 10 personas de 6 a 14 años, es decir, quienes están en edad de ir a la primaria y a la secundaria, no asistía a la escuela, ¿no? Igualmente, esto se ve reflejado en los años de escolaridad que las personas llegan a alcanzar en su vida, ¿no? Para esto analizamos a las personas de 25 años y más, es decir, quienes se podría considerar que ya alcanzaron el máximo número de años de estudio, ¿no? Y en este grupo de la población en 2020 lo que identificamos es que las mujeres en hogares indígenas tenían en promedio 6 años, es decir, en promedio tenían apenas la primaria completa, mientras que en el caso de los hombres, pues podríamos decir que tenían primaria y a lo mejor un año de secundaria, ¿no? Con 6.9 años de escolaridad. En contraste, la población en hogares no indígenas, pues vemos que tienen en promedio 3 y hasta 4 años más de educación, ¿no? Las mujeres en hogares no indígenas alcanzan hasta 9.9 años de escolaridad, mientras que los hombres 9.6 años de escolaridad. En esta gráfica lo que vemos es cómo está distribuida la población según el nivel académico que logró concluir. Y algo que destaca mucho es este rectángulo en color azul que ilustra que el 42% de las mujeres de 25 años y más no lograron concluir ningún nivel académico. Es decir, a lo mejor estudiaron preescolar, a lo mejor estudiaron algún año de primaria, pero o no estudiaron ningún año en lo absoluto, pero no lograron concluir ni siquiera la primaria, ¿no? En el caso de los hombres, nuevamente también destaca que el 34.3% de la población no logró concluir ningún nivel académico. Y bueno, en el otro extremo, pues vemos que solo 6.2% de las mujeres en hogares indígenas lograron tener algún nivel de educación superior, es decir, universitario o posgrado, y un 7.3% en el caso de los hombres, ¿no?
La educación pues está muy asociada también con la ocupación laboral de las personas y en este caso vemos que 32% de las mujeres en hogares indígenas son económicamente activas, es decir, llevaban a cabo una actividad remunerada económicamente, es decir, pues el resto de las mujeres probablemente solamente se dedicaba al trabajo no remunerado, trabajo de cuidados, doméstico, y solo el 32% de las mujeres estaban ocupadas económicamente, ¿no? Entre las ocupaciones de estas mujeres, si vemos esta gráfica en las barras azules o moradas, vemos las ocupaciones predominantes de las mujeres en hogares indígenas y en los rectángulos anaranjados, las barras anaranjadas, podemos ver las ocupaciones de las mujeres en hogares no indígenas, ¿no? Y vemos notables contrastes, ¿no? Vemos que casi una tercera parte de las mujeres en hogares indígenas eran trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, es decir, eran vendedoras ambulantes o trabajadoras domésticas principalmente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, eh, la principal ocupación de las mujeres en hogares no indígenas era ser profesionistas o técnicas, ¿no? Con un 21.7%. En segundo lugar, en el caso de las mujeres en hogares indígenas, el 17.3% eran comerciantes, empleadas en ventas y agentes de ventas, y 14.4% eran trabajadoras artesanales en la construcción o en otras, mientras que solo 11.5% eran profesionistas o técnicas. En el caso de los hombres, pues aumenta considerablemente la proporción de hombres económicamente activos, donde el 76.2% de los hombres pertenecen a este grupo, pero igualmente vemos una concentración de las ocupaciones de los hombres, ¿no? En este caso, más de una tercera parte de los hombres se dedicaban a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza o de pesca, mientras que, por ejemplo, entre los hogares no indígenas, pues es apenas una décima parte, ¿no? 18.2% por otro lado de los hombres se dedicaban a actividades elementales y de apoyo, como son pues ser vendedores ambulantes o trabajadores de apoyo en actividades agropecuarias, en la construcción y otros sectores. El 15.8% eran trabajadores artesanales en la construcción y en otros oficios, y solo el 7.9% era profesionista o técnico. Pasando a estudiar a este grupo de la población en otra escala, que es el de los hogares y las viviendas, pues identificamos que, por ejemplo, en México en 2020 había 35 millones de hogares, de los cuales 8.6% eran hogares indígenas. Uno de cada 4 hogares contaba con una jefatura femenina. Y aquí nuevamente, ¿no? Otro contraste notable es que en los hogares indígenas en promedio hay 4.2 integrantes, mientras que en los hogares no indígenas hay 3.5 integrantes. Y bueno, una de las pues, explicaciones principales de esto tiene que ver precisamente con la mayor fecundidad de las mujeres indígenas, ¿no? Es decir, hay un mayor número de hijos y por ende también aumenta el número de integrantes de los hogares, ¿no? Otro de los rasgos que más dan cuenta de estas brechas en el desarrollo, pues tiene que ver con las carencias materiales que enfrentan los hogares indígenas. En esta gráfica lo que vemos en los triángulos morados son los hogares indígenas y en los cuadrados anaranjados es la población en hogares no indígenas, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, solo el 14.5% de los hogares indígenas en el país tenían computadora, laptop o tablet, ¿no? En contraste con un 40% de los hogares no indígenas. Igualmente, solo 23.6% de los hogares indígenas tienen acceso a Internet. El 37.0% de los hogares indígenas tienen una lavadora. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque este indicador de la lavadora tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el trabajo, con las cargas de trabajo y la distribución entre los sexos, ¿no? Ya que, como es bien sabido, pues la mayor parte del trabajo doméstico en los hogares es llevado a cabo por las mujeres, ¿no? Entonces, ya vimos cómo anteriormente son especialmente las mujeres quienes presentan un mayor rezago social. Y bueno, esto, el hecho, por ejemplo, de contar o no con un electrodoméstico como la lavadora, pues nuevamente, ¿no?
potencializa mucho más esa carga desfavorable para las mujeres, ¿no? Ya que pues consume mucho tiempo que a lo mejor podrán aprovechar para incorporarse, por ejemplo, al mercado de trabajo, ¿no? Eh, Nuevamente, otro indicador que da cuenta de estas carencias materiales es que solamente el 41.8% de las viviendas indígenas tenían agua entubada dentro de la vivienda, lo cual nuevamente está asociado con una mayor carga de trabajo porque implica cargar agua, ¿no? Y desplazarla de un lugar a otro para poder disponer de ella en la vivienda, ¿no? Vemos que solo 59.4% de las viviendas indígenas tienen refrigerador, el 68.3% tienen celular, el 72.4% tienen televisión y el 88.7% de las viviendas tienen agua entubada en algún lugar, ¿no? de la vivienda. Y ya por último, otra de las variables que hemos analizado tiene que ver con otros ingresos que reciben los hogares. Y vemos que, por ejemplo, el 44.5% de los hogares en 2020 recibían ingresos por parte de un programa del gobierno, pero solo el 5.7% recibían ingresos por jubilación o pensión. Y bueno, esto puede deberse en primer lugar a que probablemente son hogares donde no hay tantas personas adultas mayores y por lo tanto pues no hay quien reciba una jubilación o una pensión, pero también y principalmente puede estar asociado con que pues precisamente muchas de estas personas no cuentan con acceso a una jubilación o una pensión porque trabajaron en actividades informales, ¿no? Y como vimos anteriormente, pues es menor la proporción de población en hogares indígenas que cuenta con protección social como el IMSS, el ISSSTE o el ISSSTE estatal, ¿no? Por último, vemos que 4% de la población de los hogares indígenas recibían ingresos de alguien que vivía en el extranjero y el 6.7% de alguien que vivía en otra vivienda dentro del país. Y bueno, muchos de estos indicadores ustedes los van a poder consultar en las siguientes semanas en este trabajo que está por publicarse en la página de CONAPO. Eh, Más adelante les haremos llegar el link una vez que ya esté publicado y nuevamente me pongo a su disposición para cualquier duda y contacto que requieran más adelante. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo esta exposición tan interesante por parte del maestro Elder Lara Castañeda y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a nuestro espacio de preguntas y comentarios, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor, licenciado. Leslie, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión que platicamos con la doctora María Filipa y con el maestro Elder Lara. Pues forma parte de un ciclo muy amplio y muy interesante que al inicio del año concertamos con el Consejo Nacional de Población. Y esas son 11 sesiones. Vamos a concluir prácticamente al final del año. Y esta, que es la sexta, población indígena y afrodescendiente, pues forma parte de este contexto, de este ciclo. Y la verdad es que nos da mucho gusto que hayamos dedicado una sesión para estos dos grupos poblacionales tan relevantes para nuestro país, para nuestra historia, y al mismo tiempo con situaciones que representan pues todo un reto. María Filipa, Elder. Yo quisiera hacer un par de comentarios pidiéndoles que si les merece algún adicional a ustedes, con todo gusto nos lo hagan a continuación. Y después también, por supuesto, pues invitar a la gente que nos escucha a que hagan sus preguntas, sus comentarios en el chat para que mi compañera Leslie Rodríguez nos ayude en su lectura. María Filipa, Elder, primero que nada, pues agradecerles nuevamente su exposición. Segundo, no sé si capté los aspectos muy importantes o relevantes de sus exposiciones. La primera de ellas
como en el orden de aparición, los aspectos conceptuales y metodológicos que existen o que se toman en cuenta para poder identificar estos grupos poblacionales sigue siendo como todo un reto, ¿no, María Filipa, Elder? Porque ustedes nos señalaban algunos criterios y derivado de los criterios se puede identificar un grupo poblacional de ese tamaño o así, o incluso así. Y entonces me parece que eso sigue siendo un reto como encontrar el modelo teórico o los criterios teóricos conceptuales más pertinentes para enfocar esto de una manera como más fina, más específica. Y de hecho, por ahí me parece que tiene que ver con unas preguntas que nos hacen en el chat, porque un poco la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo se define o si yo mismo me puedo definir como persona afrodescendiente o indígena? Entonces, quizás es una de las repercusiones, así como la repercusión que tiene que ver con la segunda pregunta, que ya me parece que muy puntual, Elder ya identificaba muy bien este aspecto de, bueno, y cómo, qué consecuencia más bien tiene esta identificación que hacen ustedes desde CONAPO para efectos de las consecuentes intervenciones públicas de otras áreas de gobierno, de otros programas, de otras iniciativas que fundamentalmente pues tienen que ver con atender a estos dos grupos que históricamente pues hay una deuda social, histórica, cultural y que también por la información que nos brindaban María Felipa Elder, pues siguen estando en la zona que CONAPO quizás caracterice como de alta marginación y que entonces al estar ubicados en esta condición de alta marginación, pues hacia allá tendrían que focalizarse los programas de gobierno, ¿no? Y que por los datos que ustedes nos presentan, pues sigue siendo todo un reto de focalizar los programas, de la efectividad de las acciones y el beneficio que llega al grueso de la población. Y que esta sería, bueno, ya hablamos de los aspectos conceptuales, me refería un poco a las características sociodemográficas con este comentario, y que va vinculado al tema de las condiciones, ¿no? Porque lo que nos comentaba Elder en materia de salud, educación, trabajo y vivienda, pues justamente nos habla de que sigue siendo esta deuda y este reto para con estos dos grupos poblacionales en particular, y es el cuarto punto, pues sigue siendo como los retos, ¿no? O sea, cada vez identificamos mejor a los grupos, cada vez hay política pública más específica para su atención y al mismo tiempo pues sigue siendo un reto en la medida en que los programas estén llegando con una mayor eficacia, con mayor precisión a estos grupos. Y bueno, pues yo creo que también aquí hablar de las dificultades que todo esto representa para poder lograr una mejor atención hacia estos grupos de población. Quizás estos cuatro aspectos eh, que ustedes nos ilustraron de una manera muy puntual y los aspectos que significan, pues sea también al mismo tiempo el gran beneficio que nos arroja contar con una institución como el Consejo Nacional de Población, pues precisamente para poder generar esta información y a partir de contar con esta información, pues empezar a trabajar con política pública, con instrumentos, con programas, ¿no? Que desde el ámbito federal, pero también ya estatal y municipal, pues atiendan de una manera más dirigida a estos dos segmentos de población tan relevantes para nuestra sociedad, para nuestro país y por supuesto para nuestra historia. Entonces, dicho lo anterior, no sé si esto les merezca algún comentario, María Filipa, nuestro Elder. Pues yo nada más querría agregar que sí ha sido difícil en el caso de la población afrodescendiente hacer esta identificación y sobre todo para pues quitar estos estigmas, ¿no? Y que bueno, esta población sobre todo va a ser más marginada o más rezagada
en la medida que también donde se ubica, ¿no? O sea, aparte de ser afrodescendiente, está en una zona indígena donde además tiene carencias, pero que a su vez a veces tampoco son reconocidos como parte de esa población indígena, ¿no? Entonces ahí esas particularidades, pues como lo decíamos, el censo tampoco nos está dando toda esa información, todavía estamos limitados. En un principio se decía que eran 500,000 afrodescendientes, que decíamos, ¿cómo identificar esa población? Ahora el censo nos dice es el 2%, o sea, 2 millones de la población, y aún así no podemos tener como toda la información como para decir realmente las carencias. Ahí vemos hay algunos, incluso en algunos indicadores, tenemos que se igualan un poco a la población no afrodescendiente. Pero como se dice, cada vez que uno se va acercando a estas poblaciones donde hay mayor marginación, donde se tienen otro tipo de carencias y que están ahí insertas esta población afrodescendiente, pues también va a contribuir a que no tenga el acceso a todos los servicios que se dan en este país. Pero por ello, pues tenemos que seguir trabajando en que también, bueno, también sensibilizar a toda la población a que nos diga sobre su estatus y que no tenga ese estigma de decir cómo se consideran, dónde viven y dónde se encuentran. Sí, claro. Maestro Elder, y un poco en adición a lo que comentaba la actuaria, al mismo tiempo quizás el hecho de tener ya esta información de dónde son, cuántos son y en qué condiciones están, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a identificar y a tratar de hacer algún programa, alguna iniciativa más focalizada. Por ejemplo, este dato que comentaban de que, bueno, por un lado, dónde está la población afrodescendiente y por otro lado, dónde está la población indígena y luego dónde se encuentran, y entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Entonces, aquí hay como un elemento, como una serie de insumos importantes para poder instrumentar alguna iniciativa en la materia, maestro. Así es. Bueno, para complementar un poco la discusión inicial acerca de la captación y la identificación, pues es importante mencionar que es, es parte de un proceso, ¿no? O sea, ha habido grandes avances en los últimos años, en cada censo, en cada encuesta que se levanta, se modifican, se han venido modificando los criterios precisamente con el fin de captar con mayor efectividad a este grupo de la población. Entonces, pues aquí no habría de sorprendernos si en el siguiente censo, en el siguiente conteo, la manera en la que se capta este grupo de la población puede llegar a cambiar ligeramente y a lo mejor eso arrojar otras cifras. Pero bueno, todo esto siempre en aras de perfeccionar este método para captar a la población y que es algo además, pues podríamos decir bastante reciente, al menos en el caso de México, ¿no? Por ejemplo, como ya comentaba la actuaria María Felipa, eh, pues apenas hay escasos 10 años que en el censo se ha comenzado a preguntar sobre la población afrodescendiente, ¿no? Cuando en otros países de Latinoamérica pues siempre se ha preguntado porque forma parte esencial de la composición de esas poblaciones, ¿no? Entonces, aquí, pues a pesar de que ya hay varios años de experiencia, pues continuamos perfeccionando, ¿no? Por ejemplo, este dato de que de la ENADIS 2022, pues se desprende precisamente de una encuesta bastante reciente, ¿no? Entonces, pues en eso estamos, aunque sí sería importante resaltar que esta es información que no debería provenir solamente de los censos o de las encuestas, ¿no? Existe todo un conjunto de registros administrativos en los cuales también se tendría que venir perfeccionando cómo se capta a este grupo de la población, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de registros administrativos de justicia o penales, ¿no? O sea, ¿quiénes son esas personas, ¿no? Porque hay una invisibilización de estos grupos en la mayoría de los registros administrativos, ¿no? De la vida cotidiana. Y ahorita que comenta esto de la invisibilización, en algún momento de mi desempeño profesional me tocó la experiencia de una situación que parece básica, pero al mismo tiempo es tan relevante. Los niños y las niñas que no contaban ni siquiera con un acta de nacimiento,
¿no? Y eso pues era predominantemente justamente en ese tipo de grupos poblacionales, ¿no? Con todo el impacto que esto conlleva. Ujú. Esta idea de la invisibilización es algo que sigue siendo en algunas partes esto, pues trabajar para poder construir el registro, la acción y la atención a los grupos. Y yo me refería a esto como justamente la deuda histórica y el reto de la sociedad y el reto de los gobiernos municipales, estatales y federales, ¿no? Igual, ahorita podemos seguir viendo, pero me parece que hay un par de preguntas, Leslie, o no sé si tú nos hagas favor de dar lectura a lo que tengamos. Claro, Ernesto. La primera pregunta ya tú la formulaste, que era esta sobre cómo se identifica uno como parte de esta población. Y la segunda es de nuestro participante que se identifica con DEL, que nos pregunta, ¿la población indígena cuenta con servicios de salud y programas sociales actuales del gobierno federal? Maestro Elder, si nos hace, por favor. Sí, bueno, según la información que nosotros logramos aquí captar, pues justamente se destaca este hecho, ¿no? De que los hogares indígenas tienen una mayor proporción de recepción de algún programa del gobierno, esto según datos del 2020, y que igualmente, ¿no? En el caso del acceso a los servicios de salud, al menos en ese año, el 72.4% decían estar afiliados al Seguro Popular, al IMSS Prospera o al IMSS Bienestar, ¿no? Y pues bueno, uno de los aspectos que más recalcamos es que, bueno, si bien tienen por derecho, ¿no? Y ellos reconocen estar afiliados a estos servicios públicos, pues es importante mencionar que estas instituciones solamente otorgan el servicio de salud, pero no otras características más amplias de la protección social como lo son la jubilación, ¿no? Nuevamente, esta manera en la que se capta el servicio o la institución proveedora de salud de las personas, pues también ha venido teniendo modificaciones, porque también, como sabemos, pues en el país han estado cambiando los nombres, ¿no? Y la institución en donde las personas, por ejemplo, que antes pertenecían al Seguro Popular, ahora se atienden y a donde ellas reconocen que se atienden, ¿no? Porque recordemos que en este caso, como se trata del censo, mucho de esto tiene que ver también con lo que las personas identifican y reconocen al momento de responder, ¿no? Muchas gracias, maestro, por esta puntual respuesta. Por el momento son todas las preguntas que hemos llegado a identificar. Sin embargo, hay muchos comentarios por parte de nuestros participantes agradeciendo la información que nos han brindado. Ernesto, no sé si gustes agregar algo más. Sí, muchas gracias. Y más bien pedirles tanto a la actuaria como a Elder algún comentario final que quisieran agregar a actuaria. Elder. Yo pensaría que como incluso una pregunta más a título personal de su experiencia, todo esto que nos presentaron, pues sin duda alguna son avances. Como comentaba el maestro Elder, pues este avance en los registros en materia de la población afrodescendiente también nos presentaba este último material que próximamente tendremos a la mano sobre población indígena. Y yo pensaría que eso les ha de dejar un gran sabor de boca a ustedes como expertos, como constructores en el CONAPO. Y quizás, maestro, quizás actuaría al mismo tiempo, les deje pues esta cosa de la expectativa, del reto, de dónde tendríamos que empujarle como país en los próximos años, particularmente en lo que se refiere a estos dos grupos para mejorar sus condiciones de vida. Y quizás si ustedes dos quisieran ir haciendo un comentario de cierre, se los agradeceríamos. Pues muchas gracias, antes que nada. Pero bueno, para cerrar aquí, pues yo lo que me quedo es que seguimos carentes de información. Sí es necesario hacer este reforzamiento de que los registros administrativos, tanto civiles, de natalidad, de toda la información que utilizamos, pues sea registrada, sea identificada esta población, pero a su vez que también haya sensibilización en la población. O sea, que estos temas no queden en escritorio, en
en análisis en las oficinas, sino que esto también tendríamos que llevarlo ya más a una promoción, a que todo esto vaya conociéndose, porque muchas veces nos quedamos en escritorio y eso es lo que pasa. Y entonces al momento de querer levantar información, de querer saber esas características, pues mucha de la población dice, ¿para qué me pregunta esto? Ya, algunos impulsan de estos grupos poblacionales, impulsan que haya esta inclusión, pero no toda la población está sensibilizada. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante para poder seguir con estos diagnósticos y para poder focalizar, como usted dice, llegar con programas, llegar con atendiendo las necesidades que se requieren para esta población. Este sería mi mensaje. Gracias, Victoria. Maestro, ¿algún comentario final? Sí, pues me voy con un muy buen sabor de boca porque pues nosotros en la SG Conapo generamos estudios sobre los distintos grupos de la población, pero es muy importante hacer esta socialización con ustedes, ¿no? Especialmente con la administración municipal, porque ustedes pues están ahí, ¿no? Están en el territorio, están más de cerca con los problemas locales. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por atender aquí el día de hoy. Quedamos a su disposición para cualquier duda que presenten y un gusto poder compartir estos hallazgos, ¿no? Claro, no, pues muchas gracias a los dos. Como bien decía Leslie, hay muchos comentarios de agradecimiento de nuestros amigos y amigas. Y Pedro Ceballos nos hace un último. Ayúdanos, Pedro, con la traducción, nosotros que somos ignorantes de la lengua. Si eres tan amable de traducirnos tu último mensaje. Y mientras lo hace, pues realmente agradecerles a ustedes dos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, agradecerles a la actuaria María Felipe Hernández López, subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales del Consejo Nacional de Población, y al maestro Elder Lara Castañeda, jefe del Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables, también el CONAPO, que se hayan hecho un espacio para presentarnos el tema población indígena y afrodescendiente, que, como decíamos, amigas, forman parte de este ciclo tan relevante. Y así vamos a tener más adelante, bueno, el papel de los consejos estatales, donde también, sin duda alguna, amigos y amigas de los municipios, es indispensable que los municipios se vinculen a este tipo de trabajo, y por ello, pues, traemos estas sesiones para todos ustedes. Pues, en nombre de la Secretaría de Gobernación, amigos, amigas, a todos los que nos siguieron hoy, muchas gracias en nombre de la FED también y de nuestro titular. A todos ustedes, gracias. Por supuesto, cuenten con la información que aquí se presentó. En breve se las haremos llegar. Y por supuesto también gracias al equipo del INAFED que hizo posible esta transmisión. Actuaria, muchas gracias por su gran exposición, maestro Elder. Igual, bienvenido. La verdad es que ha sido un gusto tener información de primera mano y de los expertos, como dice nuestro titular. Aquí, amigos y amigas, quienes vienen, pues son los expertos y los que están haciendo no solo la política pública, sino los instrumentos y los que marcan pues, la rectoría en los temas que presentamos. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.